Hermanos y hermanas, en este dichoso día en que nos reunimos y ahora un poco a la distancia a celebrar el Día de la Madre, esta página del Evangelio de Juan se parece mucho a las actitudes que nuestra Madre tiene con nosotros, especialmente porque Jesús cuida de sus discípulos para que no se angustien, para que no se sobresalten, y para eso los invita a creer. Esta comunidad que nos presenta el Evangelio de Juan y que fue con su experiencia la que lo plasmó por escrito después de muchos años de caminados después de Jesús. Hemos dicho otras veces, es una comunidad que tiene varios problemas. Ya el templo de Jerusalén había sido destruido. Ya los judíos que se reunían en sinagogas habían expulsado a los cristianos de las sinagogas. Y además de esto, los romanos empezaron a perseguir a los cristianos. Y entonces la comunidad se quedó a la intemperie. Hay momentos históricos en donde nuestra fe vacila porque pierde la posibilidad de hacer lo que siempre se hacía, porque cambia la situación, como ahora. Y uno se sobresalta, y los cristianos temen y se angustian. En esta situación de ceguera, la comunidad de Juan dice en el inicio del Evangelio, el Señor les dice, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios, quiere decir que no lo veían. Y el Señor les va a decir cómo se puede ver el reino de Dios, nacer de lo alto de la cruz de Cristo. Y tampoco puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor le dice, no, a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Están ciegos y desalojados. Y por eso la gran pregunta siempre es ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde celebramos? ¿Dónde hacemos? ¿Por qué nos hemos quedado a la intemperie y ya no hay dónde? No hay casa. Y lo primero que hace Jesús es invitarlos a creer en Dios, en el Padre y en Él. Y les dice que se va a ir y les va a preparar una morada en su casa, en la casa del Padre. Esto es muy bonito porque nuestras mamás, ¿no?, nos preparan siempre nuestros cuartos, la camita, ¿no?, un sitiecito para el hijo, lo hacen con mucha ternura y Jesús les prepara, se va para preparar una casa, para que en la esperanza de ese lugar puedan salir de la angustia de vivir en la intemperie. Y por eso es una fuente de esperanza. Aquí les está diciendo que tengan esperanza, que no se angustien. Y entonces los dos discípulos, Tomás y Felipe, expresan esos problemas que tenemos justamente cuando estamos angustiados. Tomás expresa la experiencia del cristiano y de la comunidad que está desesperada y que ha perdido el norte. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Estamos perdidos. E inclusive no creen en lo mismo que dice Jesús, por eso Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y le dice, si me conocieran, conocerían al Padre. Ahora lo conocen y lo han visto a través de mí. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que el dónde y el qué camino seguir es Él. Y en circunstancias difíciles en las que haya cualquier cosa, sea una epidemia, sea un terremoto, sea un diluvio, el Señor está con nosotros porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto tenemos que conocer al Señor. Uno de los grandes problemas de nuestra fe, hermanos y hermanas, en nuestro país, es que conocemos poco
al Señor porque no frecuentamos la lectura de los evangelios. El Papa ha querido insistir en que cada uno todos los días lea los evangelios para contemplar quién es Jesús. Para eso la primera comunidad cristiana nos dejó esas narraciones que son lindas, porque son cuentos, pero cuentos no son puro cuento, no son cuentos para ayudarnos a nosotros a comparar con nuestra experiencia. Son experiencias contadas que nos ayudan a la experiencia vivida. Y por eso entonces la frecuencia del conocimiento personal y directo con el Señor es insustituible. Deben saber ustedes que ni el catecismo puede sustituir a los evangelios. Los evangelios son nombrados en la Iglesia como norma no normada. La Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento sobre todo, es norma no normada, que hay que leerlas desde Jesús. Y eso entonces nos enriquece y nos da imaginación. Tanta imaginación que miren ustedes, en el Evangelio de Juan se encontraron con que ni siquiera podían prácticamente celebrar la Eucaristía. Por eso el Evangelio de Juan, en vez de narrar, no, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que lo hacemos en la misa, hace un lavatorio de los pies, que lo celebramos nosotros el Jueves Santo. Pero modificó la liturgia, ¿no es cierto? Las costumbres de los ritos que recordaban a Jesús para decirnos ¿dónde vamos nosotros a reconocer al Señor? En el servicio. Díganme ustedes si no hemos vivido estos meses la imaginación creadora de la mayoría de los cristianos que están sirviendo a sus hermanos. Allí está Jesucristo. Esa es la misa diaria que están viviendo, su entrega generosa al servicio de los demás. Por eso, hermanos y hermanas, cuando estamos en situaciones de intemperie, no nos angustiemos, no desesperemos, no lloren porque todavía no se abren los templos. Hagan de su vida un templo, el servicio a los demás, porque Jesús fue eso. Él es Dios viviente que sirve y se entrega. Y el acto más importante de Jesús, en donde nos muestra el rostro de Dios, es cuando entrega su vida en la cruz, que está profetizada en la Eucaristía y que se realiza en el Viernes Santo. Y cuando entonces en una situación difícil estamos, como somos cristianos, creyentes, que conocemos al Señor, actuamos vivamente al servicio de los demás. Y hoy día uno de esos servicios es no salir de casa, porque puedo contagiar. Yo estoy con miedo siempre de que vaya a pecar de aquí, de mi casa aquí, de aquí a mi casa, porque podemos contagiar o podemos también contagiarnos. Pero hay también la actitud de Felipe, que ya no es una actitud, podríamos decir, de está perdido, sino del apurado. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Déjate de mediaciones, nada de que tú es el medio, nada de que Cristo es el intermediario. Ya, el Padre y nos basta, ¿no? Así, abracadabra, pata de cabra. Y con eso lo que hay es un apuro desesperado, espasmódico, en donde la persona quiere encontrarse con el Padre directamente y por lo tanto inventa un Dios que no existe. Porque Dios tiene paciencia, porque Dios reconoce la adversidad de la historia, se mete dentro de ella, la aguanta, la carga, y así poco a poco va saliendo. Nada de apariciones instantáneas, nada de magia. Aplaca tu ira, Señor. Cosas de esas no podemos seguirlas repitiendo en nuestra fe, porque el Señor no tiene ira. El Señor es amor, viene con su Espíritu a nosotros y nosotros, como Él cargó, nosotros también cargamos la situación difícil y aguantamos. Por eso ahora que quedan 2 semanas más, por favor, hermanos, no salgamos de casa y aguantemos un poco más, porque tenemos que parar esta cosa terrible. El Papa lo ha dicho claramente, ahora que se van a abrir las puertas probablemente de las casas, sepamos muy bien que todavía tenemos que ceñirnos a una cierta disciplina, porque no debe regresar la pandemia, y mucho peor ahora que nosotros estamos en el peor momento de esta pandemia en el Perú.
En ese sentido, hermanos y hermanas, Jesús se queda un poco acongojado de que Felipe no quiere su mediación. Y le dice, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Hace tantos siglos que somos católicos y todavía no conocemos a nuestro Señor que aguanta y estamos desesperados por apurarnos lo más rápido posible. Siglos no hemos predicado que hay que tener paciencia. Santa Teresa de Jesús, gran mujer, aunque no tuvo hijos, ¿no es cierto? Era monja de clausura, pero tiene ese precioso texto, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, solo Dios basta, solo Dios basta. Esa experiencia, ¿no es cierto?, de la paciencia, es parte de nuestro cargar juntos una adversidad, evidentemente para transformarla. Pero no puede haber una cosa instantánea, por eso le dice, ¿cómo dices? Muéstranos al Padre directamente. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, le está diciendo que sin partir de la experiencia de Jesús no podemos ver a Dios. A Dios se le ve a través de la experiencia concreta del amor y del servicio. Si no, no hay Dios. Es un Dios falso, es un ídolo. Si eso lo hacemos, si comprendemos hondamente que Dios está en Jesús y que el Padre está en Él y Él en el Padre, nosotros vamos a hacer una cosa impresionante. Vamos a poder hacer obras como las hizo Jesús, que no hizo sus obras, sino las que le mandó a hacer el Padre. Transparentar al Padre Dios que nos ama. Vamos a decir a un Dios que también es madre, que es generoso, cuidadoso, paciente. Las madres son las primeras que han tenido paciencia con nosotros y nos han cuidado de pequeñitos y nos han llevado 9 meses en el vientre y se han ido hinchando poco a poco para poder curarnos, cuidarnos. Y la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, no le falta nada, solo Dios basta. Y por esa razón, si Jesús hizo las obras del Padre transparentándolo y cuidándonos a nosotros todo el tiempo hasta cargar con todos nuestros pecados y males, hoy día también nos da una buena noticia. Si actuamos como Jesús y no nos desesperamos, ni andamos a tientas, sino que nos centramos en Jesús y saboreamos hondamente su palabra y la vivimos como lo viven nuestras mamás, entonces haremos obras incluso mayores que Él. Esa es la noticia más linda que nos da el Señor ahora. Que podremos hacer cosas más grandes que Jesús. El mismo Jesús nos dice eso, que podremos hacer obras más grandes que Él. Esto es una cosa inusitada, ¿no es cierto? Pero no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Por qué obras más grandes? Porque habrán otros desafíos, inclusive más grandes de los que vivió Él. Evidentemente, en otras condiciones, pero lo más importante es que con el mismo sentido de Jesús, para poder transparentar a nuestro Padre en esta situación. Hoy día, hermanas, especialmente mamás, que estamos lejos, pero también cerca en el corazón, estamos viviendo esa iglesia espiritual de la que habla el texto de San Pedro hoy día. Dice que somos piedras vivas de un templo espiritual. Es que ya no tenían templo. Y había que construir un templo que es la relación entre nosotros por medio del Espíritu. Y separados estamos comprendiendo que somos iglesia a pesar de que estamos distanciados. Y la iglesia se construye en el Espíritu Santo que nos ama y que nos hace amar a los demás y servir. Que Dios bendiga a todas nuestras madres, que son las primeras en ser esas piedras vivas, que concretamente cargan con nosotros y que nosotros aprendamos también de ese amor maternal, que es el que Jesús ha transparentado del Padre Dios, que con toda su maternidad nos acompaña y no nos abandona jamás. Por eso unámonos en oración por ellos y por ellas y pidamos también que todos como cristianos demos testimonio en una situación adversa como la actual.